Bienvenidos una vez más a Terror HD, el rincón donde lo inexplicable y lo aterrador cobran vida. Hoy les traigo una historia que trasciende los límites de la realidad y nos adentra en el oscuro mundo de los rituales desconocidos. Muchos de nosotros, guiados por la curiosidad o la búsqueda de emociones fuertes, hemos jugueteado con lo desconocido, sin ser plenamente conscientes de las consecuencias. Pero, ¿qué sucede cuando esa línea se cruza? ¿Qué ocurre cuando invocamos algo que está más allá de nuestra comprensión? En el episodio de hoy, exploraremos una historia verídica y escalofriante que nos llega desde las profundidades de lo paranormal. Una narración que nos recuerda el peligro de adentrarnos en prácticas y rituales sin el conocimiento adecuado. Una advertencia sobre las fuerzas que, aunque invisibles, pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas. ¿Están listos? Apaguen las luces, aférrense a sus asientos y dejen que la historia comience. El ritual del sótano. Mi nombre es Antonel, actualmente cursando mi carrera en Ingeniería en Sistemas en una reconocida universidad. Siempre me he considerado una persona racional, con un enfoque lógico y analítico de la vida, quizás por mi formación académica. Sin embargo, lo que estoy a punto de relatar va más allá de cualquier razonamiento científico o técnico que haya aprendido en mis años de estudio. Es una experiencia que desafía la comprensión, algo que nunca imaginé que podría suceder, y mucho menos a mí. Era una noche aparentemente normal, caracterizada por esa atmósfera única que solo se encuentra en los campus universitarios, una mezcla de energía juvenil, ansias de aventura y ese toque de rebeldía inherente a nuestra edad. Estábamos en ese punto de la vida donde la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido nos llevaban a tomar decisiones impulsivas, a veces imprudentes. En este contexto, surgió la idea de jugar a la Ouija, propuesta que inicialmente parecía inofensiva, incluso emocionante. Nos reunimos un grupo de amigos, todos compañeros de diferentes carreras, unidos por la intriga y el afán de vivir algo que escapara de la rutina académica. Con una mezcla de escepticismo y entusiasmo, preparamos todo para la sesión de Ouija. Ninguno de nosotros era experto en lo paranormal, ni mucho menos en rituales esotéricos, éramos simplemente un grupo de jóvenes con ganas de experimentar algo nuevo y emocionante. Aquella noche, en el ambiente se respiraba una mezcla de expectación y nerviosismo. Si bien cada uno de nosotros tenía sus propias razones para participar, todos compartíamos un sentimiento común, la ignorancia sobre las verdaderas consecuencias que nuestros actos podrían acarrear. Era un terreno desconocido, un juego que pronto descubriríamos no era juego en absoluto. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando nos reunimos en el antiguo sótano de la casa de Eric, un compañero de clase conocido por su interés en lo misterioso y lo no convencional. El sótano, un vestigio del pasado de la casa, se encontraba bajo una capa de antigüedad y misterio. Sus paredes de piedra, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar historias olvidadas. El aire era húmedo y frío, penetrando nuestros huesos y dejando una sensación persistente de inquietud. La única fuente de luz provenía de unas velas dispersas, colocadas al azar, cuyas llamas titilaban creando sombras danzantes que se proyectaban sobre las superficies irregulares, añadiendo un efecto tétrico y surrealista al lugar. En el centro del sótano, sobre el suelo de piedra, despegamos cuidadosamente el tablero de la Ouija. Era un objeto de aspecto antiguo, con letras y números grabados que parecían contar su propia historia de misterio y oscuridad. Alrededor del tablero, siguiendo las instrucciones que habíamos encontrado en un viejo libro de lo oculto, trazamos círculos concéntricos de sal. Esta práctica, según decía el libro, serviría para protegernos de cualquier entidad malévola que pudiéramos invocar inadvertidamente. A pesar de la duda científica que algunos de nosotros albergábamos, no pudimos evitar sentir un escalofrío al contemplar la escena que habíamos creado, como si estuviéramos a punto de adentrarnos en un rito ancestral desconocido. El aire del sótano se sentía más denso a medida que la anticipación crecía. Aunque algunos intentaban bromear para aliviar la tensión, era evidente que todos compartíamos un sentimiento de respeto, incluso de temor, hacia lo que estábamos a punto de hacer. La luz de las velas, junto con las sombras proyectadas, creaba un ambiente casi hipnótico, transportándonos a un estado de conciencia diferente, preparándonos para la experiencia que estaba a punto de comenzar.
La sesión de la Ouija comenzó con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Inicialmente, nos tomamos el asunto a la ligera, planteando preguntas típicas de novatos, consultas sobre futuros amorosos, bromas internas del grupo, incluso preguntas triviales sobre exámenes próximos. Nuestras risas y comentarios jocosos resonaban en el sótano, intentando disipar la tensión que se iba acumulando. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, el ambiente comenzó a cambiar de manera palpable. El indicador, esa pequeña pieza de madera que hasta hace poco se deslizaba de manera torpe bajo nuestros dedos, empezó a moverse con una rapidez y una precisión que desafiaba nuestra lógica. Las respuestas a nuestras preguntas iniciales, aunque todavía inofensivas, se volvían más rápidas y directas, como si una voluntad desconocida empezara a tomar control. Pronto, las preguntas se tornaron más serias. Alguien preguntó sobre la vida después de la muerte, otro sobre secretos personales que solo ellos conocían. Las respuestas que recibíamos eran cada vez más inquietantes, a menudo relacionadas con eventos o detalles íntimos que ninguno de nosotros tenía forma de saber. El escepticismo inicial dio paso a una sensación de incredulidad y miedo. Al principio, algunos sugirieron que era una broma pesada de alguno de nosotros, una manipulación para asustar a los demás. Pero esa teoría se desvaneció rápidamente cuando comenzaron a ocurrir sucesos que no tenían explicación lógica. Las velas que iluminaban la habitación empezaron a parpadear de forma errática, a pesar de la ausencia de corrientes de aire. Sombras inexplicables se deslizaban por las paredes y sonidos extraños, que no podían atribuirse a ninguna fuente visible, llenaban el sótano. Era como si el propio espacio en el que nos encontrábamos hubiera cobrado vida, respondiendo a las energías que habíamos invocado. La atmósfera se cargó de una densidad que podía sentirse físicamente, y una sensación de opresión nos envolvía, haciéndonos cuestionar si realmente estábamos solos, o si habíamos despertado algo que estaba más allá de nuestra comprensión y control. A medida que la sesión de la Ouija avanzaba, el ambiente en el sótano de Eric se tornó cada vez más extraño y perturbador. Empezamos a notar cómo los objetos alrededor de la habitación adquirían vida propia, moviéndose sin explicación alguna. Un viejo libro cayó de una estantería sin que nadie lo tocara, una silla se deslizó lentamente a lo largo del suelo con un chirrido inquietante, y las velas que antes parpadeaban ahora se inclinaban como si fueran empujadas por una brisa invisible. La pesadez en el aire era casi tangible, una presión opresiva que parecía aumentar con cada movimiento inexplicable. Los sonidos que inundaban el sótano eran igualmente desconcertantes. Provenían de las paredes y del techo, como si la misma estructura de la casa estuviera reaccionando a nuestra invocación. Eran golpeteos, rasguños y crujidos, cada uno aumentando en intensidad, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse con nosotros de una forma más directa y urgente. Estos sonidos, lejos de ser meras casualidades, parecían tener un propósito, una intención detrás de ellos, lo que añadía una capa adicional de terror a la experiencia. La temperatura en el sótano, que ya era fría debido a su naturaleza subterránea, comenzó a caer de manera aún más drástica. Podíamos ver nuestro aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido, y sentíamos el frío penetrando nuestros huesos, haciéndonos estremecer no solo de miedo sino también de frío. Este cambio brusco de temperatura no parecía normal ni natural, y solo servía para aumentar la sensación de que estábamos en presencia de algo sobrenatural. Era evidente que lo que había comenzado como un juego inofensivo se había transformado en una experiencia que escapaba a cualquier lógica o explicación racional. Estábamos siendo testigos de fenómenos que desafiaban nuestras creencias y entendimientos, sumergiéndonos en un estado de miedo y fascinación a la vez. En ese momento, comprendimos que estábamos involucrados en algo mucho más serio y peligroso de lo que habíamos anticipado. Lo que comenzó como una noche de curiosa exploración se transformó rápidamente en un escenario de puro caos y miedo. El ambiente en el sótano se cargó de una tensión palpable, reflejada en los gritos ahogados de mis amigos, en sus rostros pálidos y desencajados por el terror. Las expresiones de intriga y excitación que mostrábamos al principio dieron paso a miradas de pánico absoluto, ojos abiertos de par en par, incapaces de creer lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor.
Algunos de mis amigos, impulsados por un instinto de supervivencia, intentaron huir del sótano, buscando escapar de esa atmósfera opresiva y de los fenómenos inexplicables que nos rodeaban. Pero, de alguna manera, parecía como si una fuerza invisible los retuviera, una barrera impalpable que les impedía moverse con libertad. Sus esfuerzos por salir resultaban infructuosos, como si estuvieran atrapados en un campo de fuerza que los mantenía anclados al lugar. Yo mismo, en un intento desesperado por tomar control de la situación, traté de levantarme de mi asiento, queriendo poner fin a lo que ya no parecía un juego. Sin embargo, me encontré con una resistencia inesperada. Mi cuerpo no respondía a mis órdenes, me sentí paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de mover ni un solo músculo a pesar de mis esfuerzos. Era una sensación aterradora, total pérdida de control sobre mí mismo, como si una entidad externa hubiera tomado las riendas de mi voluntad. Fue en ese momento de vulnerabilidad y confusión cuando lo peor sucedió. Un evento que marcaría un antes y un después en nuestras vidas, algo tan impactante y aterrador que incluso ahora, al recordarlo, me cuesta creer que realmente ocurrió. Lo que empezó como un simple juego se convirtió en una experiencia que desafió nuestra percepción de la realidad y nos enfrentó a un horror que nunca imaginamos posible. En ese instante, comprendimos que habíamos desencadenado algo que estaba más allá de nuestra capacidad de comprender o controlar. Lo que presencié a continuación fue una secuencia de eventos que aún me cuesta procesar. Uno tras otro, mis amigos comenzaron a comportarse de maneras que desafiaban toda lógica y comprensión. Era como si de repente hubieran sido poseídos por alguna entidad desconocida y malévola. Sus voces, antes familiares y amigables, se transformaron en sonidos guturales y distorsionados, irreconocibles y profundamente perturbadores. Emitían palabras y frases sin sentido, en tonos que oscilaban entre susurros siniestros y gritos desgarradores. Sus movimientos se volvieron erráticos y violentos, totalmente fuera de su control habitual. Algunos se retorcían en el suelo como si estuvieran en medio de un ataque, mientras que otros se movían con una agilidad y una fuerza que parecían sobrehumanas. Era aterrador ver a personas que conocía tan bien actuar de manera tan extraña y amenazante. Sus ojos, normalmente expresivos y llenos de vida, ahora reflejaban una mezcla de confusión, miedo y algo más oscuro, algo que no podía identificar. Lo más aterrador de todo fue ser testigo de cómo algunos de ellos, bajo la influencia de esa presencia maligna, comenzaron a tomar decisiones fatales. Era como si esa entidad que había invadido sus mentes los impulsara hacia actos de autolesión y violencia. Algunos se golpeaban contra las paredes del sótano con una fuerza desmedida, otros se arañaban a sí mismos hasta dejar marcas sangrientas en su piel. Estas acciones, claramente impulsadas por una fuerza ajena a su voluntad, marcarían sus vidas para siempre, dejando cicatrices tanto físicas como psicológicas. La impotencia que sentí en ese momento fue abrumadora. Quería ayudarlos, detenerlos, pero estaba atrapado en mi propia inmovilidad, forzado a ser un mero espectador de la tragedia que se desarrollaba ante mis ojos. La comprensión de que habíamos desatado algo terrible y peligroso se hizo más clara con cada segundo que pasaba, y la culpa por haber participado en este ritual comenzó a pesarme. Esta noche de terror nos cambiaría a todos de una manera que nunca podríamos haber imaginado. Después de lo que parecieron horas, logré liberarme de esa parálisis. La habitación estaba en caos, algunos de mis amigos yacían inmóviles en el suelo, mientras otros lloraban o gritaban desconsoladamente. El tablero de la Ouija, centro de toda esta locura, estaba inexplicablemente intacto. Los detalles exactos de cómo logramos salir de aquel sótano aterrador se perdieron en un torbellino de caos y pánico. Mi memoria de esos momentos es borrosa, una mezcla de imágenes y sensaciones entrecortadas. Recuerdo fragmentos, el frío penetrante del suelo, el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas, el eco de nuestros pasos apresurados mientras, de alguna manera, lográbamos liberarnos de la parálisis y el terror que nos mantenían anclados. Cuando finalmente emergimos del sótano, el cielo empezaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. El aire fresco de la mañana contrastaba con la pesadez y opresión que habíamos experimentado bajo tierra. A nuestro alrededor, el mundo parecía extrañamente normal, casi en burla de la pesadilla que acabábamos de vivir.
La llegada de la policía y las ambulancias fue casi inmediata. Vecinos alarmados por los ruidos y gritos que emanaban de la casa de Eric habían llamado a los servicios de emergencia. Cuando llegaron, nos encontraron en un estado de shock, algunos con heridas físicas evidentes, otros sumidos en un silencio traumático. Intentar explicar lo sucedido a las autoridades fue una tarea imposible. ¿Cómo podríamos transmitir la magnitud del horror que vivimos sin sonar delirantes? Nuestras explicaciones eran fragmentos desconectados de una realidad que, en sí misma, desafiaba toda lógica. Hablamos de sombras moviéndose solas, de voces y sonidos desconocidos, de una fuerza invisible que nos controlaba. Pero, ¿cómo podrían entender, cómo podrían creer algo tan ajeno a la experiencia humana cotidiana? Las autoridades hicieron lo que pudieron, tratando de armar un relato coherente a partir de nuestros testimonios incoherentes. Nos hicieron preguntas tratando de encontrar alguna explicación lógica, alguna razón detrás de los eventos de esa noche, pero todo fue en vano. Lo que vivimos estaba más allá de la comprensión de la lógica y la razón. La experiencia de esa noche nos dejó marcas profundas, tanto físicas como emocionales. Algunos de nosotros buscamos ayuda en terapias, intentando procesar y superar el trauma. Otros optaron por sumergirse en un silencio introspectivo, como si al no hablar del suceso, pudieran de alguna manera negar su realidad. Pero todos sabíamos que lo que habíamos vivido esa noche en el sótano cambiaría nuestras vidas para siempre, dejando una huella imborrable en nuestra existencia. Desde esa noche, mi vida y la de los que sobrevivimos cambió radicalmente. Algunos buscaron ayuda psicológica, otros se refugiaron en el silencio. Yo, por mi parte, decidí alejarme de todo lo que tuviera que ver con lo oculto y lo sobrenatural. Esta experiencia me enseñó que hay cosas más allá de nuestro entendimiento y control, y que a veces es mejor dejarlas en paz. A veces, en las profundidades de la noche, aún siento esa presión en el pecho, ese frío que me recuerda lo que vivimos, y sé que esa noche nos cambió para siempre.